Esto es Trayecto 360. Conecta lo que aprendes con lo que el mundo necesita. Tu ruta entre la universidad y el mercado laboral. Esto es Trayecto 360. ¿Qué tal? Bienvenidos a Trayecto 360, un espacio donde conectamos lo que aprendes con lo que el mundo necesita. Soy Nancy Berber y me da un enorme gusto tenerte nuevamente en esta, que es la ruta entre la universidad y el mercado laboral. Hoy hablaremos de un tema que pues nos toca a todos, que es el cambio, el constante cambio. Y más aún, vamos a hablar de lo que implica justamente adaptarnos sin perdernos, cómo crecer aún cuando parece que todo alrededor se mueve. Y bueno, pues todas estas competencias que tenemos que desarrollar cuando las cosas no paran de modificarse, de cambiar. ¿Cuáles son esas competencias que tenemos que desarrollar para subsistir en lo que se avecina como un cambio constante? Imagínense la tecnología. La tecnología va cambiando cada 6, cada 12 meses. A esa velocidad estamos. El 50% de las profesiones que hoy vivimos no existían hace 25 años. Y según la OMS, la incertidumbre es hoy uno de los factores que más influye en la salud emocional de los jóvenes. Imagínense esto. El cambio realmente es inevitable, pero crecer sí es una elección. Y de todo esto vamos a hablar, no sin antes pedirles que continuemos esta conversación en mi Instagram, en Nancy Berber, @Nancy Berber. Ahí me van a encontrar. Y bueno, pues primero quiero preguntarles, ¿cuál ha sido el cambio más reciente que enfrentaste y que te enseñó a crecer? Y para esto tengo un enorme gusto y honor estar nuevamente con alguien que estimo, que admiro y nada, creo que es una persona ideal para hablar de estos temas. Hoy me acompaña una mujer que admiro profundamente llamada Ileana Moreno Castillo. Ella es experta en desarrollo humano, liderazgo constructivo, diversidad e inclusión y cultura organizacional. Y antes de iniciar y darle la palabra, déjenme les platico un poquito de ella. Ella nace aquí en México en 1969, ella es una buena escorpión y bueno, ella estudia diseño gráfico en el Instituto de Diseño de Caracas, allá en Venezuela, y tiene una especialidad en marketing, comunicación y publicidad aquí en el TEC de Monterrey. Actualmente colabora con el desarrollo humano, liderazgo femenino, todo lo que son las soft skills, las power skills, también temas de diversidad e inclusión, gestión del cambio justamente, y bueno, pues tiene como proyecto de vida y su misión menciona que es, dice, mi misión y propósito es inspirar a las personas a descubrir su sentido de vida, ayudándolas a disfrutar los momentos de felicidad, incluso en los desafíos. Imagínense, qué honor tenerla aquí, justo para hablar de estos temas. Querida Ileana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Nancy, qué gusto, muy buenos días. No sabes la alegría y el pálpito que me da en mi pecho nada más estar acá contigo. La verdad, muy agradecida por esta invitación. Ay, es un placer siempre escucharte. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno. A ver, no todo cambio es crecimiento, pero no hay crecimiento sin cambio. Cuéntame, dime para ti, ¿qué significa esto de que todo esté cambiando, adaptarse y estar creciendo en medio de lo que nunca para, el cambio? Mira, Nancy, creo que una de las materias que nos deberían incorporar desde que estamos en el kinder también se debería llamar resiliencia, ¿no? Ahorita que estás hablando del cambio y de adaptarnos, creo que hay una palabra clave y mágica que engloba perfectamente este gran tema, la resiliencia. Nadie nos enseñó a adaptarnos, ¿no? Y sin embargo, nos tenemos que ir adaptando poco a poco o de un solo trancazo, como dependiendo de cada situación. Entonces, creo que es un tema muy rico, creo que es un tema muy, muy grande y no sé por dónde quieras que arranquemos. Me encanta, ya mencionas 2 cosas que hay que desarrollar, que es adaptarse y tema que, pues, de unos años a la fecha se ha convertido, en un tema muy vigente, que es la resiliencia. A ver, pero cuéntame, por ejemplo, ¿tú cómo vives esto de adaptarse? ¿Cuál fue este cambio que te transformó y que te puso a prueba para que desarrollaras estas 2 competencias que mencionaste?
Mira, te tengo que platicar que en el año 2003 mi residencia física era en Venezuela y tuve que meterme un chip de adaptación inmediato, fue algo muy, muy estronduoso y tuve que viajar y regresar nuevamente a mi país, ¿no? Yo soy mexicana y el hecho de volar de un país a otro, a pesar de que yo tenía una cultura muy arraigada, porque soy mexicana, para mí me tuve que volver a adaptar completamente a nuestra cultura. Creo que ese fue el mayor reto que yo tuve de adaptabilidad, ¿no? Porque en menos de un año tuve que cambiar mi acento, cambiar algunos modos, no cambiarlos al 100%, me tuve que adaptar a venir nuevamente a esta cultura. Entonces, creo que eso fue uno de los desafíos más grandes que yo tuve, cambiar de país y moverme nuevamente a nuestra cultura. Imagínate, a pesar de que hablamos el mismo idioma y podemos decir que compartimos muchas cosas, aún así ese cambio tuviste que buscar la manera de adaptarte para sobrevivir y pasarla bien, en algo que, bueno, pues cambio de residencia a veces, suena sencillo, pero imagínate todo, me imagino, quiero decir, todo lo que te implicó y desarrollaste esa habilidad de adaptarse. ¿Te ha servido esa experiencia para afrontar otras más? Definitivamente sí, porque creo que uno de los aspectos que viene envuelto en la resiliencia y en esa adaptabilidad es volverte más creativo, Mm. eh, volverte más autocrítico, porque realmente adaptarme nuevamente a nuestra cultura implicaba cambiar algunos hábitos que yo traía, sobre todo de alimentación, de gastronomía, mira, Nancy, lo recuerdo claramente en mi maleta, pues yo vivía en un clima pues tropical, ¿no? Y recuerdo que ese primer año me tuve que adaptar nuevamente a nuestro frío, entonces yo traía muchas sandalias y realmente no tenía botas o tenía, digamos, los implementos para pasar ese invierno que ya me tocó regresar a México. Entonces tuve que meterme ese chip de adaptabilidad a nivel de la ropa, de la comida, estaba muy acostumbrada o había dejado de comer comida, nuestra rica comida picante. Entonces, pues yo creo que reinventarme y ser muy creativa fueron una de las cosas que me ayudó a sobrevivir y más bien yo quitaría la palabra sobrevivir, más bien a transitar nuevamente en esta cultura. Fíjate, lo acabas de mencionar, sí es distinto, ¿no? Adaptarse que sobrevivir, y yo creo que también es un tema de actitud y de saber que finalmente, bueno, no sé, en esto que comentas, ¿me podrías describir, te resultó agradable, desagradable, incómodo? Porque hay veces que nosotros evitamos esto de la incomodidad y quizá el quitarnos de nuestra zona de confort, eso pudiera sumar para adaptarnos lo más rápido posible, y no nada más eso, sino saber que los cambios van a seguir y entonces desarrollar esta habilidad de adaptarse. Supongo que es un tema agridulce, ¿o cómo tú lo viviste? ¿Lo disfrutaste todo el tiempo o todo el tiempo fue desagradable? Cuéntanos. Mira, lo que te puedo decir que al principio es como un shock de emociones, es un cóctel que tú no te imaginas cómo lo vas a estar mezclando, ¿no? Eh, yo no llamaría que sobreviví los primeros meses, o sea, quizás al principio podría llamarlo sobrevivir, pero yo después le quise cambiar la palabra y más bien traté, o sea, porque al principio sí te sientes triste, empiezan a fluir una serie de emociones de la tristeza a la alegría. De repente también yo traté, ¿sabes qué, Nancy? De ser flexible conmigo misma. No te voy a decir que todo fue hojuelas y miel, ¿no? O sea, sí hay momentos en ese cambio y en ese choque cultural que sí me afectaron como ser humano, obviamente, pero yo traté y sigo tratando siempre de buscarle el lado bueno o el lado positivo a las cosas. Entonces, en ese viaje, en esa continua búsqueda de cosas nuevas y de choques culturales, algunos sí fueron un poco fuertes, pero, ¿sabes? Yo traté de llevármela, yo siempre digo, vamos a llevar la fiesta en paz. Entonces, lo fui llevando de una manera como quizás con inteligencia emocional, Nancy, o sea, tratando de ser flexible y navegar en esa oleada, por llamarlo de alguna manera. No, maravilloso. Fíjate,
estás hablando de otras, digamos, habilidades, otras competencias que se van desarrollando sobre la marcha y a veces sin que te des cuenta. Esto que comentas, oye, la actitud hace la gran diferencia y todo esto también acompañado de una inteligencia emocional. Entonces, adaptarnos no nada más es pensar en el cambio y se dé de la noche a la mañana. Es un proceso en donde puedes estar pasándolo a veces bien, a veces no tanto. ¿En qué momento, Ileana, en este ejemplo que nos pones o en algunos otros que tú hayas vivido, en qué momento te das cuenta que ya me adapté? Es decir, ya te sientes como que pasó el proceso, ya a lo mejor no la estás sufriendo. ¿Cómo sabes de que ya puedas decir prueba superada? Wow, qué buena pregunta, Nancy. Mira, esto es como un termómetro, o sea, y como un semáforo de rojo, amarillo y verde, ¿no? Cuando estás justamente pasando el bache más fuerte, pues sientes, tú te pones, resiste, haces como una resistencia a ese cambio y estás luchando y luchando. Yo me di cuenta que ya estaba adaptándome y ya estaba siendo parte nuevamente de nuestra cultura sin perder mis orígenes y sin perder mi parte auténtica cuando empecé a sentir como flexibilidad, cuando me empecé a, en vez de estar incómoda, me empecé a sentir un poco agradable y mientras esa interacción con las personas me fui sintiendo como pez en el agua, en ese momento dije, ya estoy adaptada al cambio. Cuando dejé de resistirme y de estar aferrada a cosas del pasado o estar aferrada a la anterior cultura y traté de empezar a disfrutar las cosas nuevas que se me estaban presentando. En ese momento es como caer como un pequeño circuito allá adentro en tu cerebro y te empiezas a sentir más flexible y más cómodo. O sea, empieza a ser, sabes, yo lo llamo como esa piedrita en el zapato. Yo sentí que me liberé de esa piedrita en el zapato, ahí donde me di cuenta que ya me estaba adaptando a ese nuevo cambio. Maravilloso, ya incluso te has de sentir hasta liberada, como dices, ya disfrutas. Y bueno, a ver, ¿qué opinas de lo siguiente? Tú nos pusiste un ejemplo de un cambio de residencia, en donde quizá, no sé si en este caso haya sido de un momento a otro, lo pudiste planear, pero el hecho de estar desarrollando esta habilidad de adaptabilidad, ¿no crees que sea también algo que, dadas las circunstancias, podamos planear? Es decir, la adaptabilidad no es reaccionar, o sea, es anticiparse. Si yo ya sé que esto siempre va a estar cambiando, incluso cuando entramos a un nuevo trabajo, que nos cambian el jefe, que nos cambien de profesor, pues es volver a empezar. Pero si ya hemos vivido esto, ¿qué tanto te ha ayudado para poderte anticipar y abrazar los nuevos cambios de una mejor manera? Ok, te refieres a de repente como qué herramientas he utilizado para enfrentarme a esos cambios. Exacto, tú ya viviste la experiencia de cómo adaptarte, y sabiendo que a uno puede adaptarse mejor, pues sí lo prevés, ¿no? Es decir, ya me voy a cambiar de residencia, ya sé que voy a tener que, pues no sé si te vas a otro país a hablar otro idioma o aprender de las costumbres, pues me preparo antes, ¿no? ¿Qué tanto te preparas actualmente cuando sabes que viene un cambio? ¿Te ha servido justo todas estas experiencias para saber que cuando uno va a cambiar, el prepararte para esta nueva adaptación, pues te ayuda? Ponía yo el ejemplo de, por ejemplo, ya sabes que viene un nuevo jefe y ya has vivido esa experiencia previamente, entonces ya sabes que tienes que, pues, adaptarte a su nueva forma de liderazgo, a las formas como las pide. Entonces, pues ya a lo mejor tu actitud, si ya sabes que vienen esos cambios, pues te puedes anticipar para transitar este periodo de una mejor manera. ¿Tú cómo te anticipas? O sea, tú ya sabes que viene el cambio y como dice Ileana, a ver, esto va a cambiar, ¿qué tengo que hacer para transitarlo de una mejor manera? Correcto, pues mira, por ahí dicen, decía mi abuela que al mal tiempo, buena cara. Entonces, si de algo me ha servido tener que vivir ciertas experiencias en mi vida y subirme a diferentes barcos donde el cambio ha sido muy vorágine, yo Ujú. he tenido que auto utilizar mis propias técnicas, Nancy. Yo cuando
anticipo o cuando yo creo que va a venir un cambio muy fuerte, sobre todo a nivel laboral o a nivel de una junta, yo sí trato de prepararme, aunque está muy difícil tener como una planeación al 100% y anticiparte lo que va a suceder, seríamos tener como una bolita mágica, ¿no? Pero yo siempre le digo también a veces a mis clientes, no, pues si tuviera esta bolita mágica, imagínate todo lo que hubiésemos evitado, ¿no? Pero entonces, particularmente tu servidora lo que hace para anticiparse es que yo preparo y escribo mis 3 escenarios, ¿no? Por ejemplo, si me avisan, por decirte, en el ámbito laboral, oye, ¿sabes qué? Va a haber una reestructura, se está cambiando al director y probablemente el próximo mes les van a cambiar al director, ¿no? O sea, yo anticipándome y con mis herramientas que yo misma me he forjado, yo lo que hago es empezar a poner los escenarios. Y como me trato de conocer, Nancy, hago una introspección y yo estoy muy convencida de cuáles son mis habilidades, mis fortalezas, mis debilidades. Entonces, escribo en una libretita que tengo en mi mesita de noche y pongo, bueno, si el jefe es de esta manera, ¿cómo voy a proceder yo? Tengo que dar tiempo para que de repente escucharlo. O sea, yo sí pongo las 3 opciones. O sea, ante un problema o ante una situación o ante un posible cambio, yo escribo 3 soluciones o escribo 3 maneras de cómo yo voy a abordar la solución, porque lo que en aquel momento me pasó cuando yo cambié de país abruptamente, pues es que yo pensaba que eso era ya, ¿no? O sea, me venían, todos los días venían temas diferentes porque culturalmente somos muy distintos y en ese momento yo no lo supe manejar, pero hoy en día escribo, coloco las 3 opciones, las 3 soluciones y sí me anticipo, o sea, sí me preparo y por ahí ahorita te voy a decir otras técnicas que hago para poder surfear los cambios. Me gusta esto de surfear. Claro, pero estamos de acuerdo, sí se puede uno preparar dentro de, los cambios y que sí, que hay que improvisar y hay que, tener esta buena actitud y demás, y desarrollar, esta habilidad, de adaptarnos, pero también nos podemos anticipar. Esta técnica que me encanta, porque finalmente te vas preparando, no que vaya a ocurrir así, pero si ocurre, tú ya estás lista. Eso me parece bastante, útil y muy enriquecedor. Ahora, vamos a pensar en esta otra habilidad que mencionabas de la resiliencia, ¿no? Esta habilidad de salir adelante, de reponerte ante los, momentos complicados, cuando está el cambio en su pleno apogeo, acabamos de vivir una pandemia y bueno, la tecnología actualmente, pues, nos tiene, medio que entiendes una cosa cuando ya llegó algo nuevo, entonces, pues definitivamente esto ya lo debemos de tener como nuestra cajita de herramientas, adaptarnos y ser resilientes. ¿Qué nos puedes decir de esto de ser resilientes? ¿Cómo lo has vivido tú en esta época de tanto cambio? Mira, ojalá que la verdad nos hubiesen enseñado a ser resilientes. Las personas no nacen siendo resilientes, es lo que yo considero, ¿no? Es mi opinión muy personal. Sin embargo, al presentarte en la vida una situación muy difícil o adversidades, pues tu organismo y tu cerebro y tu parte física no queda de otra sino que adaptarte. Entonces, particularmente en mí, yo lo que he tratado de hacer es tratar de buscarle el lado objetivo a las cosas para lograr que esa adaptabilidad sea una transición lo más llevadera posible. Entonces, yo en mi vida he metido muchas técnicas de respiración, he metido mucha autocrítica, Nancy, porque creo que una de las cosas más difíciles de meterte en este cambio y de repente que te llegue sin aviso es que te mueve tu zona de confort, ¿no? Tu área de confort te la mueven. Entonces, ahí viene la disyuntiva de saber si sales corriendo o si de repente te sientes a analizar qué es lo que está sucediendo y cómo te puedes ir adaptando. O sea, no se nace siendo resiliente. O sea, eso tú lo vas transformando y lo vas manejando en el camino y vas buscando técnicas para poder a ser más resiliente a una situación. Entonces, no es sencillo, Nancy, ¿no? O sea, estamos hablando de un tema que conlleva mucho trabajo físico, mental y espiritual. Entonces, no es sencillo, pero tampoco es imposible lograrlo.
No, y además ya cuando, vas avanzando, también vives esa satisfacción de haber transitado y si como haya quedado, digo, te termina la satisfacción de haberlo hecho, pero si además te salió bien, pues qué mejor, sensación. Y bueno, justo mencionas tú algo que me gusta mucho, porque justo la resiliencia también creo que se entrena, no es que estés buscando problemas o que estés buscando el cambio y someterte a esto, pero tampoco hay que huirle. Porque en la medida en que salgamos de lo que mencionas como la zona de confort y nos enfrentemos a estos cambios, de alguna forma dando la cara, de manera directa y no estar evadiendo, si sucede alguna circunstancia en donde nosotros podamos participar, ¿por qué huirle? Hay que entrarle, porque después de esa vamos a salir más fuerte. Y qué mejor que, por ejemplo, en la universidad, que es un, digamos, un laboratorio, un área controlada, qué mejor entrar ahí a cosas donde el movimiento nos quite de nuestra zona de confort y ser nosotros quienes levantemos la mano para decir yo lo hago, yo le entro. Y te entrenas, te vas entrenando, porque al final de cuentas así es la vida. Cuando sales al mercado laboral, sin duda vas a tener muchas situaciones donde se va a poner a prueba tu nivel de adaptación, tu nivel de resiliencia. Así que en la medida en que te apresures a desarrollar, salirte de esta zona de confort y desarrollar estabilidad, creo que puedes tener, por supuesto, mejores herramientas, mayores logros, llegarás más lejos. Y no sé qué opines, mencionabas tú técnicas de respiración, en fin, y yo creo que cada uno podría encontrar en este desarrollo emocional que tiene que estar bien parado, puede encontrar, su propia receta. Entonces, con lo que tú me estás contando, entiendo que has tenido que justamente sobreponerte a muchas cosas. ¿Tendrás algún ejemplo tuyo o de personas que nos sirvan para saber cómo transitar esta etapa de ser resiliente, cómo entrenarte, cómo salir de tu zona de confort y no morir en el intento y salir al final, por lo menos satisfecho que lo intentaste? Pero si además lo hiciste bien, pues sales feliz y sales más fuerte. Cuéntanos, ¿qué opinas? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué técnicas has desarrollado? ¿Qué te gusta decir? Yo pasé por aquí porque hice esto, esto y esto, y me fue bien, y aquí estoy. Sí, claro que sí. Mira, Nancy, yo justamente el año de la pandemia tuve un cambio muy fuerte en mi vida, pero digamos que vino con todo, ¿no? Venga. Hormonalmente pasé por una situación de una operación, una histerectomía total abdominal, lo cual me produjo una vorágine de cambios a nivel hormonal en mi cuerpo. Entonces, de repente, de un día para otro, la persona con la que yo había estado acostumbrado a tratar, que era conmigo misma, esa persona se sintió muy ofuscada por un cambio hormonal, vamos a llamarlo así. Entonces, Claro. digamos que ese fue mi reto, ese cambio hormonal. Por supuesto que no hay nadie que te platica, que te dice, o a lo mejor en ese momento, como estás muy metido en tu trabajo y estás a lo mejor un poco estresado, pues no te das cuenta, ¿no? En mi caso muy particular, haber pasado por un tema tan difícil en mi vida me hizo reaccionar. O sea, yo estaba muy acostumbrada siempre a tratar de llevar las cosas muy en sana paz, pero ese shot de ese cambio me transformó totalmente mi vida. Entonces, hoy en día, para poder ser resiliente y poder transitar por ese movimiento que me cambió 360 grados todos mis aspectos espiritual, físico, de salud y haberme sido afectada por un tema de salud muy fuerte, me hizo autoconocerme más, me hizo valorarme más, me hizo no juzgarme. Digamos que yo tengo como 5 principios, es la manera como yo logré ser resiliente ante tantas adversidades que me sucedieron después de la pandemia es el amor propio, el autoconocimiento, la autorregulación, integrar la parte del deporte y el ejercicio físico y mental es un must en mi vida y definitivamente las técnicas de respiración, porque ser resiliente se dice bonito, ¿no? Y te puedes a lo mejor podemos entrar en una polémica, pero yo creo que sí suceden muchas cosas dentro de ti que te mueven, Nancy, te mueven. Entonces, particularmente en mi caso, a mí me sirvió muchísimo tener
poner un poquito los pies en el piso, respirar, tranquilizarme, anotar bien las cosas para poder tratar de hacer mis estrategias, y definitivamente lo que a mí me ayudó a no ser tan dura conmigo misma, iba un pasito a la vez, iba un día a la vez para poder sobrellevar ese cambio tan fuerte que me sucedió. Y lo que te puedo decir es que a mí me ayudó muchísimo no ser tan dura conmigo mismo, no juzgarme y no criticarme de una manera que yo pudiera valorar todas las cosas que yo iba logrando día a día. Entonces, mmm, yo creo que para mí ese cóctel viene implícito con esas 5 cosas, o sea, conocerme, autovalorarme, no criticarme, ser bondadosa conmigo misma y meter el ejercicio y la respiración han sido básicos para contener y poder ser resiliente, no solamente en esa etapa en mi vida donde se me movieron, como decimos acá en México, se movieron todos los tapetes, sino cada vez que viene una situación difícil o un cambio muy abrupto, yo ya estoy preparada y sé, y ya tengo esa, ¿cómo se diría? Esa costrita que sé cómo manejar, Nancy. Qué maravilla, pero imagínate lo que comentas, eso todo se aprende y la única manera, porque aunque nos mencionas, y como bien dices, parece fácil, como si fuera una receta, eso es hasta que lo vives, pero da gusto escuchar que sí, sí hay manera de salir adelante. Imagínate con más amor propio, con un mayor conocimiento de nosotros mismos, aprender a regularnos, todas estas cosas que además integras ejercicio físico y mental. Bueno, pues sí, vamos, son cosas que nos pueden dar luz para quienes estamos buscando, o a quienes están buscando evadir un cambio o están dudando si se animan o no. Y quisiera yo justamente decirte, finalmente los cambios generan ansiedad, generan miedo. Si hay alguien que esté por ahí escuchándonos, que a lo mejor esté con ese temor, quizá de cambiarse de trabajo, cambiarse de carrera, cambiarse de universidad, cambiar de pareja, cambiar de residencia, ¿qué le dirías así para que ese empujoncito, eh, que a veces se necesita, qué le dirías a alguien que está evadiendo ese cambio que en su intuición y en su interior quizás sepa que sí se tiene que hacer? Definitivamente, lo primero que diría que es escuche su corazón, pero que no tome decisiones con la cabeza caliente. Yo le llamo la cabeza caliente. Uno cuando está con un cambio muy fuerte o cuando está metido en una vorágine de cosas, lo primero que haces es tomar decisiones, ¿no? Primero, el primer tip que le daría, regresa, vete a tu cuarto, vete a un lugar separado de la oficina o salte a caminar y ponte a caminar y ponte a pensar en esa situación. Pero yo lo que le diría a esa persona es que siéntate a reflexionar un momentito, ya cuando estés un poco calmado, te haces un tecito, un chai, te quedas en tu lugar seguro, en el lugar donde te sientas más cómodo y te pones a escribir cuáles son los pros y contras más difíciles de afrontar ese cambio. En el caso, si es un cambiar de pareja, cambiar de trabajo, que a veces es lo más difícil, primero, Nancy, es no tomar una decisión con la cabeza caliente. Ujú, Una vez que ya enfrío un poquito ese termómetro que yo le llamo así, o ese foco rojo del semáforo, respiro, yo practico mucho la técnica de la respiración y me pongo a escribir. Entonces me pongo a escribir y pongo en un debe y haber, en un balance, cuáles son los pros y cuáles son los contras. Pero definitivamente si hay que tomar y hay que hacer un cambio en la vida, también ya con el término medio de tu cabecita, con tu tranquilidad y tomando tu tecito, empiezas a decidir de que sí lo vas a hacer, porque el tema de hacer un cambio o no en tu vida también tiene que ver, Nancy, es con la procrastinación. A veces le damos demasiadas vueltas y a lo mejor está el cambio ahí y no nos atrevemos a dar el salto. Entonces, tiene que ver como con un balance, Nancy, ujú. pero definitivamente creo que lo segundo, aparte de estar calmado y en ese lugar seguro y tomar la decisión correcta, es las redes de ayuda. O sea, creo que una de las técnicas o de las herramientas más importantes es platicarlo con alguien de confianza y buscar redes de ayuda. Hoy en día hay la tecnología nos ayuda mucho a eso, ¿no crees? Sin duda, ¿no? Bueno, ya tenemos más herramientas, pero a veces nos gana el miedo, ¿no? Estar postergando, pensar que mágicamente las cosas van a cambiar, ¿no? Y como bien dices,
es cierto, no tomar decisiones cuando con la emoción, cuando está caliente, cuando estás enojado, cuando estás frustrado, sino como irte a ese territorio que mencionas, ¿no? Donde conectas contigo, es un territorio de paz, donde te escuchas tú, donde escuchas tu intuición, pero también ya una vez que dices, es que ya esto no debe de postergarse, es la acción. Realmente tenemos que tomar ese control, la acción. Ahora sí que, pues como aventarte a la alberca, no sabemos si está frío o caliente, pero aviéntate, porque si te quedas más tiempo, no necesariamente las cosas se van a poner mejor. Y además, como bien dices, sí hay forma de prepararnos. Tú ya nos mencionaste varias actividades que pueden ayudar a prepararte para adaptarte, para ser resiliente, para el cambio. Entonces, no hay que temer o hay que hacerlo con miedo, pero hacerlo. Y a mí me encanta una frase, no sé si te guste a ti, que dice, cuando nada es seguro, todo es posible. Es verdad, entonces, digo, no hay que querer tener toda la certeza de que, va a estar todo bien, cuando sabemos que todo va a cambiar. Entonces, si no hay nada seguro y todo es posible, pues vayamos por lo que queremos, no podemos perdernos de esa oportunidad. Así que adaptación, resiliencia conlleva muchas otras cosas de actuar de nuestra parte. Tú ya nos mencionaste muchas y muchas tienen que ver con ese conocimiento interno, con ese desarrollo de nuestras otras habilidades, con la inteligencia emocional, con una buena actitud. En fin, creo que sí podemos tener herramientas fuertes, lo que no podemos hacer es dejarlo de hacer. Hay que aventarnos. No sé qué opines, sí empujar ese último pasito que nos lleva a sumarnos a tanto cambio que hay, qué mejor entrenarnos y lo peor que puede pasar es un enorme aprendizaje. No sé qué opines. Sí. Sí, definitivamente coincido contigo, pero siempre con un tema de prudencia en la parte de la comunicación, porque a veces puede haber un cambio, nos lanzamos a la alberca, no tampoco lo pensamos demasiado, pero sí a veces yo diría, ¿no? La receta sería como sentarnos a meditarlo, ir a ese espacio seguro, anotar los pros y los contras, pero si en el momento al hacer ese cambio, vamos como a lastimar a alguien o no estamos totalmente decididos, o sea, también nada más yo lo que agregaría, Nancy, es teniendo una comunicación asertiva, sabiendo qué decir y qué no, y una actitud, eso se llama inteligencia emocional, o sea, saber cuándo también decir las cosas y definitivamente así como lo hacen los deportistas, así como lo hacen las personas que van a competir a una olimpiada, tiene que haber una preparación, Nancy. O sea, esto no puede ser de la noche a la mañana. Entonces, creo que tiene que haber un equilibrio en todas las cosas que tú realices, ¿no? Y, Claro. y pues, Claro. o sea, ahora sí que vamos viendo, como decía por ahí, dependiendo del sapo, es la pedrada, pero siempre, y ahorita que lo comentas, me vino rápidamente una anécdota que la manera más fácil de controlar y saber cómo tú te puedes autorregular, si es en el tráfico. A veces es muy difícil y ahí viene el cambio, ¿no? De repente vienes manejando y abruptamente, ¡boom!, se te atraviesa alguien o se pasa el semáforo un auto. Creo que es la manera más tácita de explorar un cambio que te llegue de la noche a la mañana o en ese momento. ¿Qué haces, Nancy, no? O sea, sacas de repente, bajas el vidrio, le gritas a la otra persona, o sea, esto de autoconocimiento, la autorregulación, la resiliencia, tiene que tener un entrenamiento, o sea, y te lo comento, lo puedes poner en práctica en el día a día en el tráfico, sobre todo acá en la Ciudad de México, o sea, ahí Claro. es uno de los entrenamientos más importantes en tu vida. Todos los días hay un cambio, todos los días hay un personaje distinto que sale en tu ruta, ¿no? Claro, no, y me encanta porque justo en estos pequeños cambios nos vamos entrenando para los grandes. Entonces, aun cuando las cosas estén cambiando todo el tiempo, sí tenemos la posibilidad de prepararnos para buscar una mejor adaptación y desarrollar una mejor resiliencia. Y bueno, para ir ya terminando, Ileana, yo podría quedarme aquí platicando contigo y dejo la puerta abierta para volverte a invitar. Y me gustaría como un último mensaje, ¿qué les dirías? ¿Qué te gustaría compartir a nuestra audiencia acerca de estos temas?
Mira, en primer lugar, a veces nos catalogan y nos enfrascan como en una cajita de cristal donde a veces es difícil salir, pero mi recomendación a todos los chavos y a los jóvenes, a los estudiantes, a los universitarios es que no se dejen vencer por el miedo, no sean tan duros consigo mismos, no se autocritiquen tanto, o sea, siempre es importante a lo mejor compararse, pero compararse para ser mejores. Pero yo he notado que a veces los jóvenes se ponen demasiado, muchas exigencias en su día a día. Yo les comentaría que sean bondadosos consigo mismos, que se pongan siempre metas, objetivos, que siempre vivan y descubran cuál es su misión y propósito, independientemente de que terminen su carrera y que sean muy buenos estudiantes, que dejen su granito de arena en donde estén haciendo su carrera, pero con pasión y con cariño, pero sobre todo con una bondad hacia ellos mismos, Nancy, porque creo que en la sociedad y los cambios que estamos viviendo hoy en día hacen que también los chavos estén viviendo un estrés universitario fuerte, ¿no? Entonces hay que ser bondadosos primero con ellos mismos. Les diría que valen demasiado, que tienen muchas cosas por hacer, pero que siempre vayan en la vida pensando en eso, ¿no? Que no se juzguen tanto. De acuerdo, y que sepan también afrontar, los cambios justamente, pues, con los brazos abiertos. Yo creo que, también hay por ahí otra frase que dice: "No podemos controlar el viento, pero sí ajustar las velas". Así que entrenarnos para ajustar las velas, justamente con todas estas características de bondad, de inteligencia emocional que comentas, sobre todo en esta generación que, pues, está pasando por tantas cosas y tecnologías que difícilmente nos acercan a la bondad. No sé, Ileana, muchísimas gracias digo, podríamos seguir hablando, pero ya el tiempo nos llama. ¿Dónde te podemos encontrar? Dinos tus redes sociales, alguien que quiera continuar la comunicación contigo, ¿dónde te puede encontrar? Claro que sí, claro que sí. Mira, estoy en todas las redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook, como @Iliana Moreno. Tengo una página web, es www.ilianamoreno.com. También recientemente acabo de escribir un libro, está en Amazon. Se llama Depresión Hormonal, mi viaje de transformación con la menopausia quirúrgica. Y también estoy en LinkedIn. Oye, antes de irnos, quería ponerles la tarea, y más que los chavos, yo sé que son súper comprometidos, hablando del tema de la resiliencia. Hoy hay un término nuevo que se llama liquid skills. Antes, tú sabes muy bien las habilidades blandas, entonces me gustaría que investigaran por qué hoy en día la resiliencia está considerada como una liquid skill. Está muy interesante ese tema. Y si quieren, lo seguimos platicando en las redes sociales. Me encanta y no nada más eso, te invito también para que profundicemos, hacemos la tarea y nos vemos para compartir, lo que encontramos. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, Nancy. Muchas gracias. Tienes un espacio lindísimo y me encanta que siempre estás motivando a los chavos, ¿no? Y esa nueva generación, que la generación de relevo, ¿no? Que yo sí tengo mucha fe y esperanza que va a transformar a nuestro planeta y a nuestro país. Así será. Muchísimas gracias, nos vemos pronto y bueno, pues, yo me despido de todos ustedes. Recuerda que estás en Trayecto 360. Podemos continuar la conversación en @NancyBerber en Instagram. Y bueno, aquí conectamos lo que aprendes con lo que el mundo necesita. Nos vemos pronto. Esto es Trayecto 360. Conecta lo que aprendes con lo que el mundo necesita. Tu ruta entre la universidad y el mercado laboral. Esto es Trayecto 360.